¿Cómo continuamos? ¿Cómo continuamos con una visita de lujo, Luis Brandoni, en el piso? Gracias por venir al programa. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, hay que contarle a la gente que el motivo de la presencia en la provincia de Jujuy de Luis Brandoni es justamente este aniversario del Cine Alfa, claro, donde, bueno, vas a tener un contacto allí, ¿no? Con la gente. Sí, con la gente de teatro y unas horas antes también con la gente de teatro en el Centro Cultural Éxodo, creo. Sí. Así ahí vamos a estar también charlando con la gente. Sí. Es un gusto. Vos sabés que, Luis, cuando hablábamos recién, le cuento también a la gente, hablamos de, bueno, que no es la primera vez que venís a la provincia de Jujuy y destacamos lo que son los paisajes, ¿no?, que tiene la provincia de Jujuy, este famoso hornocal, que se difundió tanto en una de las realizaciones y que contó justamente con tu visita y tu presencia aquí en la provincia de Jujuy, ¿no? Claro, difícil. Además que fue una película muy exitosa, fue un lugar esplendoroso, difícil de relatar lo que es ese lugar, así que tengo muchas visitas hechas. Ayer me estaba acordando de que la primera vez que vine a Jujuy vinimos con una cooperativa y trabajamos en el Teatro de Altos Hornos, 1971. Hace muchísimos años. El siglo pasado, imagínate. Sí, es el siglo pasado, el siglo XX, sí. De modo que he venido varias veces haciendo, en general, trabajando, haciendo teatro. Hay dos y ahora estoy pensando que lo que me gustaría es venir acá a perder el tiempo y a no hacer nada, pero me va a resultar medio difícil. Justamente eso te iba a decir, justamente a eso iba, porque bueno, tenés que repartir tu vida en lo que es la política, ese amor a la política que llevas desde hace también mucho tiempo, y lo que es la actuación, ¿no? ¿Cómo haces para manejarte en esos dos aspectos? ¿Cómo puedo? Puedo. Lo que pasa que además yo hice durante muchos años, fui dirigente gremial de la Asociación Argentina de Actores, y también ha sido una especie de doble vida, y bueno, se puede hacer con vocación, con ganas, con entusiasmo, con esperanzas, eso se puede hacer. ¿Y cómo se logra separar, ya que podés compatibilizar con las dos actividades, cómo lográs separar lo que es, por ejemplo, el tema político de lo que es el tema actoral? Te pregunto esto porque muchas veces se habla de esta famosa grieta y se habla del rol que cumplen muchos actores, ¿no? Actores que por allí se los consideran militantes y demás. ¿Cómo se hace para no llevar en la actuación de repente esa ideología? Soy un intérprete. Entonces, como intérprete, yo interpreto los textos que escribieron otros y los digo. Entonces no contrabandeo política. La política la hago en un partido político que es en la Unión Cívica Radical, de modo que yo me he arrogado el derecho de tener una pertenencia partidaria, manifestarla públicamente, cosa que antes no se podía, era muy difícil porque decía que los artistas y los atletas y los deportistas no podían decir nada de esto, por la duda que no fueran del gobierno de turno, estamos claros. ¿No? Me arrogo el derecho de ser un ciudadano que tiene una profesión que es la de actor. Ahora, como actor no digo lo que yo pienso, digo de lo que se trata el personaje y los textos que escriben otros, de modo que en ese sentido no me valgo tampoco de la posibilidad como esta que estamos acá, de manifestar, de pasar un aviso partidario, no, salvo que me lo pregunten, entonces respondo en mi calidad de ciudadano. Yo no mezclo las cosas. Ahora, Luis, evidentemente ahora sí afecta, entre comillas, digo, porque hemos visto, por ejemplo, digo nombre, ¿no? Pablo Echarri, Nancy Duplá, que sabemos que son kirchneristas, y que sí les ha afectado muchas veces, a comparación suya, que recién decía, yo antes no decía de qué partido político o los deportistas no lo decían. Yo antes no. Los deportistas, antes, hace muchos años, no decían, no. Claro, no por eso. Digo, para que tengas no podés decirlo vos porque sos muy joven, felizmente, pero durante muchos años no había campeonato o triunfo que tuviera lugar que no se le dedicara al general Perón, el triunfo. Esto era de cajón. Que había gente que no lo decía. Bueno, pero digo, evidentemente ahora como que sí, hay muchos que no lo pueden separar, como decía Marcelo, y le ha afectado. Muchas veces... A mí también me ha afectado. ¿Sí? A mí, yo me tuve que ir amenazado de muerte por la AAA en el año 74, así que a mí me ha afectado también.
Sí, sí. Ahora, en otros casos no. Yo puedo caminar por la calle tranquilamente. Pues que te iba a preguntar eso porque ahí, hablando de otros actores, otros artistas, por ejemplo... Y tienen todo el derecho a hacerlo, claro. Lógico. Daddy Vireva, por ejemplo, que muchas veces fue increpado en la calle, justamente por su pertenencia ideológica, digamos. Y te iba a preguntar eso, pero me lo acabas de responder, que vos tranquilamente andás por la calle sin ningún problema, por supuesto. Bueno, hay cosas que se pueden decir, hay otras cosas que despiertan cierta irritación, cierto rechazo, pero bueno, eso pertenece a cada uno. A mí me ha afectado, sin duda. Y en cuanto a la audiencia, ¿siente que la audiencia puede también separar eso como actor y como lo que hace en la política? Yo no creo. ¿Sabe? No creo. Yo hace muchos años que vivo del teatro, incluso durante toda la dictadura, yo pertenecía junto con otra mucha gente a la lista negra, que no podíamos trabajar ni en televisión, ni hacer reportajes en radio, ni en diarios, ni en nada. Lo único que podíamos hacer era teatro en forma privada. Y muchos de nosotros sobrevivimos. Es decir, que la gente nos fue a ver. Y gracias a eso sobrevivimos. No creo que, salvo algunos casos en particular que puede haber, que alguien le tiene tirria a alguien y bueno, y no lo va a ver y tiene todo su derecho. Pero lo que no creo es que a mí, desde hace más de 60 años que yo estoy en la profesión, me vayan a ver nada más que los radicales. No es así, porque además la gente discrimina y sabe muy bien lo que quiere. Si le gusta un actor, lo va a ver más allá. A mí me han dicho muchas veces por la calle una cosa que yo lo vivo como un piropo, francamente, que me dicen, sos un fenómeno. Lástima que sea radical, pero digo, eso lo vivo como un reconocimiento, ¿no? Luis, hablando justamente de lo que No, porque si no sería una tontería, sería grave que a uno le duela la muela y elija, digamos, un dentista de su mismo partido, sería poco serio. Tal cual. Luis, hablando justamente de esto, ¿no? De la vuelta al teatro, bueno, sabemos que el año pasado fue un año muy difícil por el tema de la pandemia. Sabemos que fuiste vos uno de los principales, digamos... movilizabas a la gente y demás respecto a esto, ¿no? De la vuelta de la normalidad, en cierta forma. Esto se fue dando, paulatinamente se fue dando. Y acá vamos a mezclar un poquito lo que es política y lo que es el tema, por ejemplo, de la actuación. ¿Vos crees que todas estas situaciones de aperturas y de aforos se dieron porque la pandemia se dio o porque tuvo mucho que ver el resultado de los últimos pasos? No, las limitaciones fueron efectivamente por la pandemia. Esto las PASO tienen, ¿cuánto? Un mes. ¿No? Solo de las aperturas, de las aperturas que inmediatamente después de conocerse, o sea, a lo mejor es que además coincidió, todo, ¿no? Digo, primero, si las PASO se hubiese dado en pleno problema de contagio, no se hubiesen hecho. Primero, se hicieron porque el contagio bajó, de modo que no creo que sea esa influencia. Bajó el contagio, hay menos contagiados en Buenos Aires, incluso se abrieron los aforos, se ampliaron ahora al 100% en Buenos Aires, pero bueno, la gente todavía tiene algún resquemor de encerrarse en un teatro, cada vez menos, por suerte, pero va a llevar un tiempo. Lo que sí tengo que decirlo, porque es justo, digamos, un homenaje a Carlos Rottenberg, que es mi empresario y mi amigo. Fuimos los primeros, el primer teatro que se abrió después de la pandemia, el 16 de septiembre del año pasado. Así que, bueno, lo hicimos con la gente que pudimos. Fue el día que salió el decreto. Entonces Rottenberg, que un poquito ansioso me dijo, debutemos hoy, seamos los primeros en debutar. Le digo, pero no hay manera de avisar, la publicidad. Y aún así, ¿cómo les fue? Sí, y vendimos, ¿cuántas entradas? ¿Cuántas? 4. 4. 4 y unos 8 o 10 amigos que vinieron a hacernos apañarnos un poco. Pero lo hicimos, así que desde entonces estamos
con los inconvenientes del caso, pero estamos volviendo al teatro y la gente, sobre todo, bueno, este último fin de semana largo fue bastante... Y sabemos que seguís ahora, ¿no? Inclusive vamos a seguir. Estás haciendo ahora una pausa, que pudiste venir a la provincia, pero mañana... No, no es pausa, es el día de descanso, son los días de descanso. Por eso una pausa, un descansito, claro, un descansito en la actuación. Así que, no, está bien. Y bueno, y después voy a ir a Mar del Plata a hacer la temporada, vamos a hacer la temporada. Bueno, y ojalá con estos contactos y la amistad que tenés con el Churi Jorge puedas venir a la provincia de Jujuy, ¿no? Ojalá. Eso va a ser en la gira el año que viene. Ah, buenísimo. Ojalá le toque que tenemos un teatro maravilloso, el Teatro Mitre, que yo lo sé. Que se da para... Lo sé. Lo conozco, trabajé en él. Y el que hablaba muy bien de ese teatro, que vaya a saber por qué razón lo enamoró, fue don Luis Andriri. Decía que era el teatro más lindo del interior del país. Ah, mira. Así que desde entonces que lo escuché a él, que tuve siempre muchas ganas de conocerlo y tuve la suerte de trabajar ahí. Luis, ¿con qué obras van a ir a Mar del Plata? Con el acompañamiento de Gorostiza, con la misma que estamos haciendo. Bien. Sí. Perfecto. Y actualmente, después de la pandemia, ¿repuntaron? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Sí, mejoró la presencia del público. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. De todos modos, pasan cosas que al teatro lo afecta. Lo afecta. Por ejemplo, yo sostengo que la Federación Internacional de Fútbol y la CONADE, la CONMEBOL, averigua a qué hora tenemos función nosotros para poner el partido a la misma hora, ¿no? Porque esa hora, te podés imaginar lo que fue el jueves pasado con la selección argentina, el domingo con la selección argentina y el jueves bueno, otra vez. Encima 20 y 30, que generalmente ustedes... Que es justo la hora en que nos destrozamos. Pero bueno, no, lo que me gustaría es que piensen en la posibilidad de programar los partidos de fútbol de día, como era antes, como fue toda la vida, ¿no? Pero además, antes, hace ya unos cuantos años, los campeonatos eran de 2 ruedas, se jugaban los domingos y jugaban todos al mismo tiempo, para que no haya ventaja deportiva. Claro. Hoy se juega de acuerdo al rating o de acuerdo a que vaya a saber qué conveniencia. Yo en lo personal me he divorciado del fútbol argentino, no quiero saber más nada del fútbol argentino. Con todo el dolor de mi alma soy socio vitalicio de River, pero no quiero saber, no quiero complicarme, no quiero ser cómplice de una situación que a mí me avergüenza. Argentina es el único país del mundo, donde la hinchada visitante no puede haber a su equipo. No va a la cancha. Único país del mundo. Es decir, ya no estamos en capacidad ni de organizar un partido de fútbol. Tal cual. Y entonces no me quiero hacer cómplice de eso. Salvo cuando juega Messi, que sí lo veo. A la selección nacional, sí, claro, la veo y me gusta que le vaya bien y espero que nos vaya bien. Bueno, un poco también para aprovechar tu visita a la provincia de Jujuy, bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es tu fase actoral, la del artista, pero también no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre el tema político, porque también sos un referente político, particularmente en la Unión Cívica Radical. ¿Sos amigo de Gerardo Morales? Sí, de hace muchos años, mucho más años, antes de que sea gobernador y que haya hecho la tarea importantísima que hizo. ¿Cómo lo ves a Gerardo Morales como presidente? Él mismo dijo que tiene intenciones de presentarse como presidente. ¿Cómo lo ves? Me parece que Gerardo es uno de los hombres que están en condiciones de hacerse cargo de esa responsabilidad. Y va a haber otros, estamos en una coalición política y va a haber otros, y se va a resolver esto de la manera más democrática que se encontró hasta ahora, que es ir a una elección y la gente va a elegir el candidato a presidente, pero que Gerardo está en condiciones de tener esa aspiración, desde luego que sí. El próximo presidente tiene que ser, puede ser, digamos, o tiene más posibilidades un radical, o necesariamente tiene que ser alguien surgido de esta alianza que es Cambiemos.
No, bueno, cualquiera va a ser de esta alianza. Digo, Gerardo forma parte de esta alianza, no es solamente radical. La gente del PRO lo mismo, me parece que va a surgir esto, porque además va a ser una alianza que muy sólida, muy sólida. Lo digo porque hemos tenido otras experiencias que no son tan dichosas como esta. Por ejemplo, ¿cómo se llamó? Lo que se hizo en los 2000. La convergencia. Bueno. Bueno, alianza. La alianza. Sí, La alianza perdió y se rompió en 1000 pedazos. Esta convergencia política tuvo un éxito extraordinario porque obtuvo el gobierno, logró algo que hacía 91 años que no se lograba, que era terminar el periodo, cosa que no pudo hacer ni Frondizi, ni Ilia, ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni nada, porque no nos dejamos, los muchachos no querían, los muchachos se enojaban, porque como no saben perder, como los muchachos peronistas no saben perder, entonces hay que hacer todo lo que hicieron. Este gobierno terminó su periodo. Y no solo eso, sino que llenó la Plaza de Mayo, más las diagonales, en un acto extraordinario para despedir a un gobierno que había perdido. Y en la oposición no solo no se debilitó, no estalló en 1000 pedazos, sino que se consolidó y se amplió. De modo que esto es bien entusiasma, dan ganas de tener muchas esperanzas, yo creo. ¿Por qué interpreta usted, cómo considera usted este cambio que hubo justamente teniendo en cuenta? Usted dice que el gobierno anterior, estamos hablando de lo que fue Macri, sí, al gobierno no pudo enamorar para hacer una continuación de Macri. ¿Qué pasó en el medio? Yo no te lo puedo explicar. Te puedo explicar lo que pasó después, si querés. Después volvió al gobierno otra coalición peronista. Los peronistas hace muchos años, del 73, que no se presentan solos. Quiero que se sepa que el último presidente elegido por un solo partido fue Raúl Alfonsín en 1983. Los demás candidatos a presidente fueron en alianzas, con lo cual es normal, no está mal. Pero yo no sé, se perdió porque económicamente al gobierno de Cambiemos no le fue bien, hizo muchas cosas importantísimas y creo que algo dejó, porque lo que pasó después, cuando ya no estaba en el gobierno, se produjo, no lo produjo eso, pero se produjo en la sociedad argentina un cambio extraordinariamente importante, que tiene que ver con algunas cosas que ya hemos visto y que no estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, un gobierno que entraba y lo primero que se le ocurrió fue quedarse con una empresa importantísima como Vicentín, y el pueblo salió y dijo que no, y tuvieron que recular, como tuvieron que recular en muchas otras cosas. Y la gente salió porque perdió el miedo, porque entrevió en ese periodo de Cambiemos que había una posibilidad de verdad de democracia y de no tener miedo de decir lo que uno piensa y cómo lo piensa. Y entonces se produjeron un fenómeno extraordinario, único en la historia, que fueron los 5 banderazos, que no convocó ningún partido político, sino que se hizo a través de las redes, que lo hicieron los ciudadanos de a pie y las ciudadanas de a pie, que fueron ejemplares en todo el país, en forma espontánea, no inducidos ni pagados. 5, donde no se rompió un vidrio, donde no hubo un hecho de violencia, y esto a mí personalmente me dio una esperanza enorme, mientras que al gobierno decía que eran unos viejitos y cosas, y además que después iban a venir los argentinos, dijo el presidente, tuvo la desdichada idea de decir que cuando pase la pandemia van a salir los argentinos de bien, de modo que los que salimos éramos los del mal. Parece ser que somos mucho más los del mal, porque vamos a hacer gobierno.
en el 2023. Se van a ganar estas elecciones próximas. Con gente que, mucha gente, cientos de miles de personas que nunca se interesaron por la política, no pertenecen a partidos políticos, pero están haciendo política porque se dieron cuenta que es el derecho de ellos. ¿Cómo se volvió a abrir alguna escuela? ¿Por algún ministro? No. Por presión de los padres. Sí. ¿Por los papás y la mamá? Claro. Esta gente quiere decir que se puede. Y tuvieron que recular de nuevo, como con otras cosas. Luis, yo le iba a preguntar recién si le había sorprendido el resultado de la elección de las PASO. Bueno, lo está explicando, ¿no? No le ha sorprendido para nada. No, para nada. Es más, tengo un cierto orgullo personal de decir que iba a ser una catástrofe para el gobierno. Y en cuanto a las medidas económicas tomadas después de las PASO, este cambio de gabinete y demás, ¿qué opinión le merece? Bueno, es un recurso de todos los gobiernos, eso es un recurso de todos los gobiernos, el cambio es una posibilidad. Digamos, acá, de acuerdo a la Constitución, lo que no se puede modificar es la figura del presidente de la República. Claro. Los demás son funcionarios que funcionan o no funcionan, son exitosos en su gestión o no, pero los recambios son un hecho bastante natural y previsible. Y en este caso, mucho más, cuando la derrota fue contundente. Luis, y siguiendo la línea de lo que te preguntaba Priscila recién, después de las PASO se toman muchas medidas económicas inclusive. ¿Vos crees que con toda esta batería de medidas que largó el Gobierno Nacional, incluidas haber flexibilizado muchas actividades, pese a que seguimos en pandemia, que por allí Mansur firmó hasta un decreto como que se había terminado la pandemia y demás, ¿vos crees que con todas estas medidas se va a revertir se puede revertir los resultados? No. ¿El resultado de las PASO? ¿De las PASO? No, para nada, en absoluto. Creo que va a ser más contundente todavía. No, para nada. Algo cambió. Y cambió no para este año, cambió. Yo creo que es así. La gente está muy convencida de sus derechos y no se quiere dejar llevar por delante. Y es más, el gobierno no está cometiendo un error detrás de otro cada día. La cabeza no me da para acordarme de todo, la verdad. Pero digo que alguien firme un decreto que la pandemia terminó, estamos equivocados. Es una cosa, eso no es por decreto, por decreto no empezó la pandemia, de modo que tampoco por decreto la podés hacer terminar. Me parece que no es normal. Pero creo que la situación del país es muy complicada, es verdad, muy complicada. La del gobierno no es más dichosa, por decirlo de alguna manera, pero vamos a hacer lo posible, todo lo que haya que hacer de la mejor manera para que este gobierno termine su mandato en el 2023, como lo indica la Constitución Nacional, y después veremos qué pasa en las elecciones presidenciales. ¿Macri tiene posibilidad de volver a encabezar otra vez la lista? No sé si encabezar o no, pero que es un activo político, no tenga ninguna duda. Quien cree que se está jubilado está equivocadísimo, para nada. Además creo que tiene consideración en las encuestas, en las cuales yo creo relativamente, debo confesarlo, cada vez tiene presencia, de modo que tiene todo el derecho del mundo. Por el momento, ahora va a ir a presentarse un juicio que le han inventado. Vamos a ver si lo condena o no. Si no lo condena, tiene derecho a presentarse como candidato, pero yo creo que las cosas no se deciden tan fácilmente, tienen que pasar muchas cosas, faltan 2 años. Claro, pueden pasar muchas cosas. En Argentina 2 años, es más o menos como 2 siglos por lo que pasa. Entonces vamos a ver, a sostener la tarea más importante que tenemos quienes no pertenecemos al gobierno, ni adherimos al gobierno, va a ser el sostenimiento del sistema democrático. Y es una tarea intensa, va a ser. Una última. ¿Cómo ves vos la grieta? ¿Estamos en grieta? ¿Sigue la grieta? Sí, sigue la grieta. La grieta es un invento del kirchnerismo, es una creación del kirchnerismo.
Siempre hubieron diferencias, desde luego, pero esto... Se nota más ahora. Pero sí. no se nota más ahora. Yo te lo digo por lo que pasa en mi gremio. Mi gremio éramos compañeros que pensamos de distinta manera, en distintos partidos políticos, pero éramos actores que trabajábamos que juntos. se respetaban. Claro, y era un compañero que pensaba de otra manera. Claro, exactamente. Lo que Había logró, respeto, lo que logró el kirchnerismo es que el que piensa de otra manera no es un compañero de trabajo ni otra persona que piensa distinta, sino directamente es un enemigo. Y ahora, Eso es la apuntando grieta. a esto, con lo que pasó el fin de semana, quiero llevar esto de las opiniones distintas respecto al conflicto que hubo de Aníbal Fernández con el Nick humorista Gaturro, sí. Nick de Gaturro. Que él, Nick mencionó el tema de del plan Platita que se está entregando y Aníbal Fernández salió a responder y a mencionar como una amenaza, ¿Qué podés decir? mencionando a la escuela de sus hijos. No, hablemos. No, la verdad que no tengo ganas de perder un segundo de mi tiempo en Aníbal Fernández. Es impresentable. Solamente la desesperación pudo lograr que lo nombrara ministro. Solamente la desesperación. Luis, gracias por haber venido al programa. Gracias al programa. Y hablando de situaciones, esperamos verte actuando en nuestro Teatro Mitre. Sí. Bueno, con tu obra, así que... tienen que ir, no, mirá que no estoy, no aparece en casa. Si estoy en el teatro, no estoy en mi casa, en tu casa. Así es. Tenés que ir al teatro. Sí. Se usó mucho lo virtual últimamente, se usó mucho lo virtual. Por eso, no, eso hay que terminar, porque eso... A mí me parece no que... es la esencia. No es bueno, no es bueno. No, eso es otro tema que nos va a llevar muchos años de dolor, de frustraciones, de esperanza, de trabajo intenso, que es recuperar la educación. El daño que se le ha hecho a la educación durante este tiempo todavía no se sabe cuánto va a costar recuperarlo, pero va a llevar muchos años, porque son esas cosas que a diferencia de la economía, con uno o dos toques, cosas que pasan, precios de soja, más o menos se las arregla. Pero hay otras cosas que requieren tiempo y una de esas es la educación. Ojalá cambie todo. Gracias nuevamente por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Un placer a nosotros, ¿viste? ¿Te parece que vamos a hacer una Visita de pausa? lujo, Luis Brandoni con nosotros. Por supuesto. Nos vamos al corte.